¿Qué tal, chavales? Lezu, Armando pegó, Lezuza, Lezuza, sí, Lezu para los amigos. vale. Buenas noches Pedro, buenas noches Lezu. Buenas noches. Encantado. Bueno, ya lo sabéis, hemos hecho este podcast un poco de manera un poco improvisada o especial porque teníamos que tocar un tema que para mí es esencial y yo creo que dirime bastante del mundo contemporáneo y de muchas de sus cuestiones en una frase muy corta, que es si los relojes son joyas de hombre o no. Entonces, yo mi voto es que sí. Quiero decir, abiertamente la joyería de hombre se expresa, es decir, los avalorios de... Es decir, voy a explicarlo de una manera muy, muy sencilla. Si mañana unos marcianos aterrizaran en Europa para comprar los Pirineos o el Mont Blanc, enseñarían ante los europeos relojes, ¿no? O sea, así como dirían, mirad, tengo aquí un baúl de relojes, ¿no? De pelucos. Y claro, tú verías Rolex, tal. Y claro, gente como Longinos. Claro, gente como Lezu diría, joder, esto... Hostia, ¡negocio! ¡Esto es un negocio! O sea, y la duda es si no añadirían como bonus criptomonedas. ¿Sabes? O sea, es una... No, a ver, quiero preguntarle una cosa a Lezu porque de los que estamos aquí creo que es el más joven, si no... Sí, tengo 27. Claro, es que yo lo noté por la piel del cuello en la foto que enseñaste. Él me enseñó una foto de un reloj en donde se le veía la piel del cuello y se veía una piel tersa, o sea, una piel de... Lo que yo llamo una piel de no padre. O sea, vale. A mí ya me salen manchas, o sea, fíjate, pero me iré decolorando. Pero eso es porque tú ya estás en la adolescencia, ¿o no? O la preadolescencia. O sea, sí, tú, mira, todas estas canas tienen que ver con la paternidad, que bueno, es así. Yo lo llevo a gala. ¿Pero quieres hablar de relojes o de mi cuello? No, lo que decía es que para alguien que yo creo que está suficientemente en la premadurez, o sea, todo lo que no es paternidad es adolescencia, ¿no? Entonces, como estás... ¿Cómo me lo tomo yo esto ahora? Bueno, que estamos... Porque me has dicho que estoy en la nueva adolescencia. No. Lo que digo es que hasta que uno no es padre, es un adolescente. Vale. Entonces, quiero decir, porque si en la secuencia de vital, de cercanía a la muerte y de cuántas capas de mí están expuestas a la muerte, pues, por ejemplo, una vez que se muera tu padre, que se mueran tus... Es así, ¿no? O sea, lo llamativo es cómo alguien que sí que hace gala de espiritualidad, es decir, y yo creo que el texto que escribiste hace gala verdadera, no sé si me explico, no hace gala chambona, sino que expresa un pensamiento religioso sobre el hecho religioso, al mismo tiempo es capaz de quedar capturado por ecos del mundanal ruido, como por ejemplo los relojes o la ropa. Yo tengo que aceptar que frente a lo que para mí es, siendo como soy no creyente, es lo más parecido a un hecho religioso que existe en mi vida, que es la experiencia trascendente que yo tengo a través de la paternidad y del acercamiento a mis hijos, a partir de ese momento, o sea, quiero decir, me tiran de los cojones los coches, la ropa, o sea, todos los ecos del mundano al ruido es como que, o sea, se me alejan muchísimo. Tanto que voy con manchas al curro, voy con el jersey manchado, o sea, no... Lezu, ¿cómo lo coses tú? Claro, pero es que tú estás partiendo de una base en la que yo no me encuentro. O sea, claro, efectivamente tú estás en un momento de tu vida que efectivamente lo primordial y lo más importante son tus hijos. ¿Vale? Efectivamente. De todas formas, ¿cómo se une eso? Creo que no es cuestión de unirlo. Creo que un reloj es algo muy conservador. Primero por la concepción propia. Perdón, y un vestido de novia, pero... O sea, No, decir, no veo a un ser humano adulto inmaduro
gastándose 3.000 pavos fuera de la boda en una prenda de ropa. Bueno, a ver, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que te estoy hablando yo es del reloj en sí, ¿no? De lo que es el utensilio en sí. El utensilio en sí, a mí me parece una cosa muy conservadora. Primero por la propia concepción del tiempo, que supone llevar un reloj. El tiempo creo que para un conservador es algo muy importante. El pasado, el presente y el futuro. Pero vamos, que no baso mi ideología en base a un reloj. Me gustan los relojes por el trasfondo que tienen, más que nada. Por la marca. ¿Qué trasfondo tienen para ti? Pues hombre, un reloj que tenga determinada marca es la marca, es la historia de la marca, es lo que tú llevas en la muñeca. No es tanto la joya en sí o el dinero que te has gastado en ese reloj. Vamos, principalmente porque mis relojes no me los he comprado yo nunca, siempre han sido regalos. Vale, pero para ti es una experiencia estética. O sea, quiero decir, tú te acercas a la belleza a través del reloj. No solo es algo estético. Y creo que algo estético puede ser una corbata o pueden ser unos zapatos. Un reloj es algo más, porque cumple una función. Cumple la función de decirte en qué momento estás, que es algo importante. Tú me puedes decir, bueno, pero eso un móvil también lo hace. Sí, pero el móvil no está hecho solo para eso. El reloj sí. Su única función es esa, es decirte la hora. Pero vamos, que creo que no es un... Bueno, si te apetece, pero creo que no es un tema tan trascendental, creo yo. Vamos. Cuando yo me casé, bueno, estáis delante del reloj de mi boda. Armando, ¿tú tienes relojes? No. No. Vale, yo dejé los relojes hace años. Quizás hablamos porque quizás yo soy más tradicional que conservador. Y entonces aquí hay creo que un punto que Lezu ha señalado, ¿no? El conservador quiere saber dónde está entre el pasado y el futuro. El tradicional lo ve todo como un continuo. Lo ve todo como un continuo, como un intento de contacto con una experiencia que no se agota en este momento. Es una experiencia que le constituye a cada instante. Por eso, digamos, haré la broma, ¿no? El conservador necesita mirar el reloj para saber que son las 12. El tradicional, no sé si el tradicionalista tendría que saber orientarse por la luz del día. Por la luz del día. No alcanzo, no entiendo muy, o sea, el tradicionalista, ¿qué quieres decir con que vive en el continuo? ¿Que hace la tradición aquí y ahora? Que hace la tradición aquí y ahora. Si no se renueva a cada instante la tradición está muerta. No hay una tradición en el pasado de la cual uno deba recuperar algunas partes, abandonar otras, sino que es precisamente el hecho de vivirla en este instante la que la hace presente, la que demuestra el propio dinamismo de la tradición. Mi hija lee por placer. Siempre intento explicar un poco estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando enseñé a mis hijos a hacer fuego en el bosque o alguna experiencia estética que he tenido en una playa, con oleaje, en cuevas, en la costa calcárea del oriente de Asturias, que permite que haya playas que son grutas, ¿no? Y como eso me lleva a mí a experiencias infantiles que viví con mi padre y eso me lleva a su vez a vivirlas con mi hija y con mis hijos, ¿no? Y el otro día pasé por la noche al lado del pasillo y estaba mi hija leyendo y los llevo en coche al cole por la mañana y estaba mi hija con un libro en las rodillas y yo era eso. Quiero decir, y a su vez mi padre también fue eso, ¿no? Es una persona que tenía 4.000 libros en casa, una biblioteca y demás. Y ese disfrute por la lectura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Claro, para mí esto es lo que hace palidecer los objetos tipo los relojes, ¿no? O sea, quiero decir, mi experiencia estética, una vez que he bebido esto, que he probado esto, lo otro es como que me sabe a la Coca-Cola, como dicen los catalanes, asbravada, ¿no? O sea, es Coca-Cola sin gas. Es que una vez que percibes esa verdad, el resto es como... Bueno, el resto, no sé qué son, ¿no?
mi mujer decía, y por eso traía el reloj de mi boda, es un reloj que me dio mi suegro porque no se creía que me fuera a casar sin reloj. O para recordarte a la hora que tenías que estar. Una indicación de que no se te olvide. No, es que dijo, pero ¿vas a ir sin reloj? Yo, no, es que no tengo. ¿sabes? Y me dice, no, toma. Pum, y me dio uno. ¿no? Pero que nunca me lo pongo ni nada. El hecho es que... Claro, pero dime. es que eso ya en sí mismo es un rito. O sea, sí, claro, es que yo estoy a favor de los ritos, ¿eh? Claro, la creación de ritos. Que tu suegro te haya dado un reloj no es un reloj en sí lo que te está dando algo más. Sí, bueno, claro, está. Claro, aquí lo tengo. Cuando yo hablo... No te has deshecho de él. Cuando yo hablo de los relojes en sí, no hablo del objeto material, porque eso al final son engranajes y es metal y no es eso de lo que estoy hablando cuando hablo de un reloj. Hablo de lo que hay detrás, del regalo, del trasfondo, de la historia que tiene eso. Es todo lo que envuelve ese objeto en sí, no el metal que lo forma. Te lo compro, pero fíjate, te voy a hacer una pequeña, no crítica generacional, porque en mi generación también pasaba, ¿eh? Uh-huh. No os acordaréis, pero había una revista que se llamaba La Man, ¿vale? La Man, que ahora no sé qué sería, pero una revista análoga es, no sé si conocéis el Fuera de Serie del Mundo, ¿vale? El Fuera de Serie del Mundo es como una revista de cosas de lujo, ¿no? De coches de lujo, relojes de lujo, maletines de piel, cosas muy caras y demás, ¿no? Entonces me acuerdo que en mi juventud, hablaron con 18, 19, 20 años, yo algún número compré y todo, porque buscabas una revista que te dijera cómo ser un paisano. Perdón, o sea, sé que es como muy posmoderno, ¿no? Pero es como, es la performance de un paisano, ¿vale? Esto lo hago análogo con lo que es la boda, ¿no? ¿Qué es una boda contemporánea hoy, no? Y hoy tenemos a la chica esta que ha entrado en la celebración esta del COVID, con ese vestido, con ese traje pantalón blanco y demás. Es como una especie de ceremonia de princesas donde la novia se da el lujo de ser, en el último momento de su vida, antes de adquirir la categoría de madre, de ser lo más caprichosa posible. Que es la princesa del cuento del guisante. A gastar chorrocientos mil euros en un vestido, me voy a poner el menú que me salga a los cojones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener a 200 personas aplaudiéndome, diciéndome que estoy guapísima, nadie va a llevar el color que llevo yo. O sea, digo, que sé que una boda no es eso, ¿no? Pero esa boda celebratoria, es verdad, yo lo he hablado con mi mujer, me dice, yo jamás, después de ser madre, me volvería a gastar lo que me gasté en mi boda. Y es un poco ese espacio entre lo que llegamos a la madurez, que es lo que quizá yo, o sea, estoy haciendo un poco de humor, pero también lo digo, de performance. O sea, veo un poco, y lo digo, sobre todo en esa especie como de conservadurismo de pasta, voy a decirlo, creo que también hay algo de clase, hay algo de pijo, no voy a decir madrileño, pero sí que hay algo, ¿no? Hay algo de clase, ¿no? En una especie como de que el conservadurismo se asocia a determinados procederes de pasta. Como si alguien que fuera de clases populares, para ser conservador, tuviera que ser eso. Eso nos lleva a una pregunta que os haré al final, que es el tema de la derecha populista y su capacidad de representación. Porque habría que hablar de esto, de a quién aspiras a representar cuando yo te veo aparecer por la puerta vestido como vienes y digo, o sea, pídele al Cadí que te desaparque el coche, anda. Entonces, creo que es un debate a tener, creo que es un debate que además hay gente que está teniendo sobre de qué estamos hablando aquí con las clases populares, de qué estamos hablando aquí con el tema de las empresas y demás. La pregunta hoy sería, oye, ¿el conservadurismo ha muerto? Armando. Sí,
A ver, vamos a dejar que, como tú eres el autor del texto... No, vale, disculpa, pero sí, le vale. comenté a un amigo que era conservador, que qué le parecía que el conservadurismo hubiera muerto. Y me contestó que tiene la costumbre de resucitar. Yo creo que el conservadurismo no ha muerto. Yo no me siento conservador, pero creo que por unas cosas u otras no hay. Es decir, lo que creo que estamos viendo, adelantándonos la pregunta que quiere hacernos al final Pedro, hay, no digamos un desacomplejamiento, pero sí que hay una manifestación de que no nos van a asimilar. De que hay un sector de sectores sociales, no sé si por razones identitarias o no, que dicen no queremos ser asimilados, no vamos a aceptar que ser desplazados del espacio público. En el artículo de Lezu, el artículo de Lezu, él venía a decir que el conservador se olvide, por ejemplo, en temas como el aborto, la eutanasia, poder volver a tener, digamos, un discurso propio, porque esto es imposible. Es decir, hay como una gran corriente, ¿no?, que considera que eso es irreversible. Yo creo que lo que estamos asistiendo, y ahí también hay un problema de representatividad de la, digamos, de la no izquierda, por utilizar algún término de la casa, de la no izquierda, que se encuentra ahora con que hay un voto o un segmento de la población que sin duda no aspira o no puede aspirar a ser mayoritario, pero que quiere hacer valer sus principios. Fíjate, Lezu, fíjate que Armando ha transitado súper rápido de no querer ser asimilado. En tanto en cuanto no quieres ser asimilado, tú existes, de la misma manera que las comunidades religiosas amish o los judíos ortodoxos de Nueva York existen, porque su vocación no es ser hegemonía, su vocación es existir y vivir en una comunidad. Pero rapidísimamente ha transitado hacia, bueno, pero aquí hay cuestiones políticas que damos por perdidas. ¿Qué es dar por perdido, Lezu? Y automáticamente ha saltado y acabo, bueno, pero es que hay un déficit de representatividad. Dale, Lezu. Claro, pero es que, a ver, es que bajo mi punto de vista, hay dos vertientes, que es lo que intento de lo que intento hablar en el artículo. El conservadurismo por un lado y la política por otro. Yo entiendo que el trabajo de un político es que le voten. Ese es su objetivo vital. Que le voten para poder gobernar. Claro, la sociedad no quiere ya un discurso conservador. No lo quiere. Pueden haber grupúsculos, pueden haber explosiones. Hemos visto lo de Trump, hemos visto a los tories sacar una aplastante mayoría absoluta. Hemos visto el fenómeno de Vox, Le Pen. Bueno, también habría que definir qué es conservadurismo antes de eso, pero el conservadurismo en sí, las ideas conservadoras, no tienen ya cabida en el mundo. O sea, creo que de hecho se están transformando ya en reaccionarias. O sea, creo que el conservador está evolucionando a ser ahora ya un reaccionario. O sea, querer que el pasado vuelva. No, porque si quieres conservar lo que queda muy poco, que es lo que también trato de decir. No queda ya mucho que conservar. Está todo devastado, está todo arruinado. Si se puede hacer algo o no, yo soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque veo la maquinaria tan enorme, el rodillo tan enormérrimo que nos aplasta diariamente por tierra, mar y aire, y no hay solución, no hay capacidad de reacción, porque uso esa expresión, estamos discutiendo si las piedras que usamos son cuadradas o redondas. O sea, el conservadurismo ahora, o la derecha en general, está empezando a plantearse ahora ciertos debates que están bien, como liberalismo sí o no, populismo social sí o no. Pero claro, es que la izquierda lleva 70 años ya, sabiendo muy bien qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, organizada, y eso es el panorama que tenemos ahora. Entonces,
pues la verdad es que muy optimista no soy, desde luego. Fíjate que hay una cosa que hemos comentado aquí bastantes veces, es... Tú has apuntado muy bien una cosa, ¿no? El trabajo del político es que le voten. Y por lo tanto, depositar en la acción política un objetivo de principios o de representatividad, vamos a decir, sociocultural, es un error. O sea, es un error estratégico y de principio. Porque la política, la táctica política, se basa en traicionar o en transar o en negociar o mercantilizar este tipo de cuestiones, que es la manera que tenemos de no entrar en guerra civil. O sea, quiero decir, o sea, es que la función de la política no es crear cultura. O sea, solo crea el que cree. Es decir, solo el que tiene una verdad que transmitir y que cree en ella de verdad y que expresa al mundo, es capaz de crear. Claro, el político lo que es capaz es de negociar y de renunciar a determinadas partes para alcanzar acuerdos que nos impidan celebrar el desacuerdo moral. Es decir, oye, mira, el desacuerdo moral en la arena política, o sea, la arena política no crea, no debe crear, porque no es su función. Y esto lo hemos comentado infinidad de veces. Paradojas. Anaïr Simón. Anaïr Simón escribe Feria, que es un libro celebratorio de la familia, del conservar el hilo, de narrar la historia personal, de narrar la historia a través de las pequeñas comunidades y demás. Libro, vamos, entraría dentro de la categoría conservadora perfectamente, dentro de algún tipo de esquema, ¿no? Es hija de comunista, ha sido criada en una familia de feriantes, ha sido periodista de los, vamos, de un BuzzFeed o de alguna cosa de estas digital, y justo esta semana estaba hablando con una persona que trabaja en el CEU, ¿no? Y es, oye, ¿me puedes explicar? La pregunta al final es, ¿me puedes explicar cómo es posible que todos tus alumnos del CEO no sean capaces ni uno de escribir un Feria? Teniendo recursos, mecanismos intelectuales, red social, o sea, quiero decir, pasta, vamos a decirlo así, que tiene que llegar... Yo creo que aquí el problema está, Pedro, en que hemos asociado el conservadurismo a la política. Es decir, está subordinado el conservadurismo a la política, por tanto, como todo lo personal es político, por el hecho de tener una determinada vinculación socioeconómica, de clase social, cultural, uno debería producir unos determinados resultados. Yo creo que el caso, decías, de Anaïr Simón, con su novela Feria, no es el producto, no es un producto de laboratorio. No es un producto de laboratorio, sino un compromiso con la escritura. Compromiso con la escritura, es decir, con el relatar, con el narrar. De ahí que a continuación llegáis los políticos, Sí, dale. Llegáis los políticos y decís, vamos a absorber esto para nuestras categorías, claro, y para nuestros procesos, para nuestros procesos. Claro, esto desvirtúa en cierto modo el sentido de lo conservador. Lezu apuntaba hace un momento que una cuestión son los principios y otra cuestión es el conservadurismo y otra cuestión es la política. Como la política está hecha para ganar votos, y puesto que el conservadurismo no aportará los votos suficientes para obtener una mayoría, el conservadurismo ha muerto, porque en realidad lo único vivo es la política. Pero es que eso es una gilipollez. Perdón que lo diga con tanta crudeza. Vamos a ver. La teoría de las dos espadas, la cita Lezu. Se diga, no, aquí hay un reino material y luego hay un reino espiritual. Si se supone que hay un reino espiritual que no está supeditado a la política, tú lo que deberías tener es, si no te digo a 100.000 personas, ya 500, 1.000 personas dispuestas a crear cultura, a expresar esa
espiritualidad, que la siguiente pregunta sería, vamos a ver, aquí también seamos realistas sobre lo que ha pasado. Una parte de lo que ha pasado es que el gran instrumento político de representación de la no izquierda, es decir, la derecha, es decir, el Partido Popular, hay un momento en que se desembaraza de todo esto, lo arrincona, lo empuja y dice, no, gestión, aquí lo que hay que es cuadrar presupuestos y demás. Pero ojo, eso es la política. Pero en la parte de responsabilidad individual de cada uno de estas personas que se supone deberían tener una sensibilidad conservadora, se deja, salvo honrosísimas excepciones, francotiradores paqueros que están tras las líneas enemigas disparando desde diferentes sitios, se deja de producir nada. Pero cuando digo se deja de producir nada es, oye, es que esto no es que te lo tenga que dar, es que igual abstraída, o sea, igual la secularización, vamos a decirlo así, claro, vosotros sois creyentes. Asumo, ¿eh? O sea, lo que me equivoque de la intuición que tengo de conoceros a ambos. Claro, es, oye, abstraído del pensamiento del hecho religioso, el pensamiento conservador, ¿queda algo? ¿Queda algo que comunicar? Perdón, y cuando digo comunicar no me refiero a técnica de comunicación, sino ¿queda algo que contar? ¿Queda algo que le lleve a una generación de conservadores a decir, oye, independientemente de que se haya producido este fenómeno de secularización en la sociedad, yo sigo teniendo algo que decir independientemente de lo que haya pasado en una votación en el Congreso respecto del aborto? Yo sigo pudiendo narrar cuestiones sobre el hecho sagrado de la vida o sobre determinadas cuestiones de la eutanasia independientemente de lo que se haya votado en el Congreso. Porque es lo que creo yo. Pero por eso digo que vuelvo al principio. Un cristiano puede ser conservador, pero no es necesario identificar el pensamiento cristiano o, digamos, la filosofía cristiana con el conservadurismo. Hay cristianos que no tienen por qué ser conservadores. Lo que es un cristiano, sea progresista o sea conservador, está basado en una tradición, que es un conjunto de, no solamente es decir, el conservador en el fondo... esto es una opinión personal, discutible. No como lo mío, que son, vamos... Lo tuyo es pontificar. Tú pontificas. Tú pontificas. Eso ya lo sabemos todos. Esto es mi gracia, es lo que me da gracia. Tú esto, aquello... Esto es una gilipollez. A ver qué dice es gilipollez. No me toque los huevos. Balvin testosterónico. No, pero di, Armando, que te he interrumpido. Decía el conservador, y esto es discutible, digamos, tiene una relación relativa con el pasado. El suyo es, hay que conservar algunas cosas y prescindir de otras. Se conservan algunas cosas, se prescinden de otras. Se adapta uno a los tiempos. En todo caso, el cristiano, a lo que me refería, era que debe ser tradicional. Evidentemente hay conservadores tradicionales y hay conservadores que no son tradicionales. O sea, que no, esto no quiere decir que sea creyente. Para esto hace falta para esta creatividad de la que tú hablabas, era necesaria que haya una verdadera estructura que avance el reino espiritual, la espada espiritual. Yo creo que la crisis de la Iglesia Católica como institución en España es tan pavorosa desde hace 50 años y sobre todo a partir del nuevo siglo, que no da lugar a que aparezcan estas figuras que no son más que, decías tú, francotiradores. No hay unas estructuras de base que den pie a que se pueda desarrollar, digamos, toda una cultura propia cristiana. O sea, le devuelvo la bola a Lezu. O sea, ¿vosotros creéis que puede existir un movimiento cultural que cree, por minoritario que sea, una comunidad de creación? Que yo es un poco lo que pienso, ¿no? Y pienso mucho también en la izquierda, ¿no? Es decir, oye, pero vamos a ver, o sea, aquí la izquierda ha trabajado en escenarios de derrota. 1989, chicos. Es decir, la izquierda se había caído por las escaleras como un piano de cola haciendo pong, 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 o sea, y bang. 1989.
impugnar o sea, no había ya alternativa a la globalización. ¡Hostia! Cultura... Sí, pero sí, muy bien, claro, sí, en ese momento estamos. O sea, sí, ahora mismo estamos en un momento en el que la derecha en general, creo que ya lo he dicho antes, está creando, sí, no lo niego, y creo que es muy interesante. Están surgiendo muchos nuevos movimientos. Creo que por primera vez, quizá no por primera vez, pero sí que la derecha puede tener un debate intelectual. La derecha siempre se ha asociado, por culpa de los liberales, a dinero. Y creo que por primera vez la derecha está asumiendo, oye, nosotros podemos leer libros. No estoy hablando de algunos políticos de Madrid que les encanta poner tweets con el último disco que acaban de escuchar. Me estoy refiriendo a verdaderos intelectuales de derechas. Gente que cree que se puede asumir desde dentro del conservadurismo un discurso intelectual, crear ideas, discutirlas, porque la derecha históricamente no ha sido muy a hacer esto, eso es cierto. Entonces, efectivamente, creo que estamos en un momento bonito, por llamarlo de alguna forma, en el que sí que se está haciendo este tipo de cosas. Pero claro, es que volvemos a lo mismo de antes. Bajo un régimen tan totalitario y tan enorme, que creo que no es suficiente. O sea, creo que todo este germen de ideas que está viendo está bien, pero para empezar no tiene dónde exponerlo. Y eso es importante. O sea, no tiene altavoces, pero ni desde periódicos ni desde nada. Entonces, bueno, pues entonces, entiendo que mucha gente al final lo que hace es depositar su fe en partidos políticos. En Vox, en el PP, de alguna forma, que se me escapa. Pero claro, es que los partidos políticos están condenados a traicionarte y a ser, pues, unos vendidos a los ideales. Sí, pero es que es su función. Es que su función es no llevarte a la guerra civil. No sé si me explico. O sea, pero hay una que evidentemente esa es su función, pero en nuestro país es asfixiante el régimen de partidos. Vale, pero es que ese es otra... Exactamente. Es un régimen... Es asfixiante que no hay vida cultural que no esté determinada por el riego de subvenciones, ayudas, apertura de espacios públicos o espacios académicos que no estén de alguna manera en manos de las estructuras partitocráticas. Decía Lezu, el conservadurismo está tan fuera del debate público que ni siquiera puede decirse que esté fuera. Ello implicaría que está. A lo sumo no puede decirse ni que exista. Claro, aquí hay una paradoja. El Luri tiene una cosa muy bonita que dice, en tanto en cuanto hay una persona que defienda una causa, esa causa no está muerta. Y el hecho es que en tanto en cuanto algo se verbaliza, existe. O sea, claro, aquí se da una paradoja. Yo creo que es bastante intuitivo saber lo que ha venido pasando en España a lo largo de los últimos 40 años, que además tiene un sentido de ecualización, o sea, el gran ecualizador del sistema político que fue el franquismo, en tanto en cuanto planificó totalmente la sociedad, en el sentido de que era una sociedad de cero discrepancias, o sea, donde los comunistas podían ir a la cárcel, pero era una represión muy concentrada sobre un colectivo y el resto de la sociedad estaba aplanadísima, es decir, la tecnocracia, el opus dentro de los gobiernos sucesivos de Carrero Blanco, eso genera una democracia orgánica, ¿no? Legitimada a través de sus obras. Bueno, no vamos a relitigar el tema este, ¿no? Pero eso de 40 años de régimen de partidos, que es lo que tenemos ahora, y 40 años de desaparición de cualquier tipo de experimento de sociedad civil. Es decir, esto es literalmente así. O sea, la sociedad civil en España es una sociedad civil esmirriada, sin músculo, ni bíceps, ni práctica, y donde los partidos es verdad que tienen una enorme asimetría de poder. No, ojo, la ciudadanía también tiene su parte de responsabilidad. O sea, porque aquí
No, es que ahora son los partidos. Bueno, oiga, póngase usted a levantar pasta para cualquier tipo de proyecto. Y hablamos. Póngase usted a llamar a Juan Roch, que algo le irá en cómo se gobierna este país, y dígale que quiere montar usted un think tank de no sé qué hostias. A ver quién paga. Y pone la pasta. Esto es así. Jacobo decía, somos uno de los pocos países donde no hay un grupo de medios con un Murdoch detrás. Es decir, un tío de derechas poniendo pasta para influir el panorama de medios hacia el lado de la derecha. Al contrario, tenemos, pues seguramente, hacia el otro lado, ¿no? Y el ejemplo que siempre se pone es Jaume Roures. O sea, alguien que se dedica sus esfuerzos a propalar una visión ideológica a través de los mecanismos audiovisuales de lo que crea. Productoras, canales de televisión, ficción, series y demás. Pero como decía Lezu, esto también es una oportunidad. Y es un momento, yo creo, y Armando me lo puede corregir, es, oye, ¿tú cuándo te diste cuenta? Voy a preguntarlo más así. ¿Cuándo te diste cuenta que eras conservador y cuándo te diste cuenta de lo solo que estabas? Y si ahora detectas que hay algún cambio en algo. Pegó, dale. Yo quería antes retomar un poco lo que habíais dicho, ¿no? Lo que había dicho Lezu. Hablabas tú del año 89 que todo cayó, clink, 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 clink. 10 años antes, 12 años antes, claro, es que es antes de que tú nacieses, Pedro. Yo nací en el 80. O sea, la Carta 77, los disidentes checos que van a la cárcel, Patočka muere a consecuencia del interrogatorio que sufre por la policía comunista, no porque lo fueran torturados, sino por la tensión que tuvo, le dio un infarto, y Václav Havel, 10 años después... Havel, 10 años después, se convierte en el primer presidente de la República Checa, pero prácticamente tiene que ir por las calles pegando de obrero, de pegar pasquines, de pegar carteles por la calle, diciendo que es la etapa más feliz de su vida. Él decía en El poder de los sin palabra que un régimen se viene abajo cuando hay una sola persona que no está dispuesta a repetir los mantras oficiales. Que al menos calla, que no acepta que haya que citar un determinado número de veces a Lenin en cualquier artículo, porque es que da lo mismo que sea un artículo sobre fenomenología que un artículo sobre el cultivo de calabacines. Hay que hacer lo que te mandan, ¿no? Entonces dices, dices, yo sí recuerdo, no sé si conservador o tradicional o lo que sea, sí recuerdo cuando me doy cuenta de este cambio, que es a mediados de los años 90, Transición hacia la mayoría de... Hacia la mayoría de Aznar. Es decir, es la etapa final. El 96. La etapa final del felipismo. Del felipismo, con todos los escándalos que van surgiendo, Roldán escapado por Laos, Paesa... Las fotos de la fiesta, aquello, sí. Es muy sórdido. O sea, es todo. Era un país muy sórdido. Es que ahora la gente, o sea, quiero decir, ahora los Lezus y compañía pensarían que estamos en un país sórdido. Pero es que, no, o sea, lo de aquello era... Lo de aquello era, es decir, se habla putas, hoy... Perdón, voy a decirlo, putas, cocaína y muñecos hinchables. Es que, o sea, quiero decir, no era, bueno, mira, hay putas, hay cocaína. No. Y tenían muñecos hinchables en mitad de la fiesta. Era una cosa como muy sórdida. O sea, joder, tío, esto es como de peli chunga. Sí. Es decir, ya hay cocaína y putas. O sea, no, vamos a añadir un muñeco hinchable. O sea, no. Pero bueno, dale. Ese momento de descomposición, de un determinado modelo de España, que el aznarismo lo intenta transformar, y yo, curiosamente, es precisamente la llegada del aznarismo es cuando empiezo a sentirme más solo, porque tú, no acabo de ver... Tú jugabas, o sea, tú entendías que aquello podía ser una reacción.
Efectivamente, yo creo que, tú hablabas de las dos espadas. Uno cuando es creyente, lo que espera es el reino escatológico. Y cuando el reino escatológico es que algo vendrá. Por eso también hay algo progresista en el cristianismo. Es algo que ha de llegar. Y para que pueda llegar, has de esforzarte por hacerlo venir. Claro, tú decías, y es cierto, los políticos pactan, ¿eh? Los políticos pactan. No nos acordamos cuando Aznar el pacto del Majestic, ¿eh? El pacto del Majestic, y que hablaba catalán en la intimidad, y se presentó, si recordáis, a la investidura, yo sí que lo recuerdo. Porque entonces, ofreciéndole la cabeza de... Pero no solo esto, es decir, con un libro de Luis García Montero bajo el brazo. Con un libro de habitaciones separadas. Esto me llegó, me llegó al alma. Bueno, ¿no? ¿sabéis que ese gobierno de Aznar es el gobierno que hace la mayor transferencia de poder autonómico de la historia de España? Es que es el que hace todas las educativas, sanitarias y demás, lo hace el gobierno de Aznar. Hasta ese momento no se había producido esa gran transferencia. Estamos aquí hablando ya de la prehistoria. Sí. Pero, y tú en ese momento es cuando tú... Yo en ese momento sí, porque hay una transformación general. Además, Pedro, yo creo que tú ya no, pero yo soy de los últimos que ha realizado un servicio. ¿A la mili? No, yo no. La mili no, yo el servicio social sustitutorio. Yo me hice... bueno, tú eres un hippie. Yo soy un hippie, exacto. Soy un hippie cristiano en el fondo. ¿Hola? ¡Hombre! Es que, para los que no lo sepáis, esto es una cucaracha hinchable. Este era el director adjunto de la Guardia Civil. No, director adjunto no, el director general. El director general. El cargo más alto de la Guardia Civil. Y aquí, detrás de esta silla estilo Luis XVI, hay un culo de una prostituta. O sea, no sé si lo veis. Lo estoy marcando con el... Sí. Bueno, Armando se pone colorado porque los capillitas somos... estas cosas... Veis un pene y... Vemos la cucaracha y todavía, con la cucaracha todavía, ¿eh? Lidia, pero con el culo ya no. Venga, lo quito, que estábamos hablando de esto. Y entonces, lo que quiero decir es, lo que intento hablar aquí es que Lezu es... O sea, Armando y Lezu sois como dos reflejos de dos momentos generacionales diferentes, ¿no? ¿Qué era lo que me parecía a mí interesante? Lezu es el resultado de lo que Armando vio venir, vamos a decirlo así. O sea, salvo que yo me equivoque, claro, la España del 82, de la mayoría de Felipe González, al 96, es una España gobernada por el Partido Socialista, donde supongo que todo el mundo decía, bueno, cuando nos toque a nosotros, ojo, un Partido Socialista bastante conservador, ¿eh? Es decir, las coordenadas en las que se movía, la ley del aborto es del PP, bueno, no vamos a empezar a hablar de cosas. La pero ley del aborto era del PSOE, la primera ley del aborto fue del PSOE. Bueno, con los tres, o sea, una ley de 3 supuestos, con el tercero ampliable, que se basaba en no meterle el dedo en el ojo a mucha gente, porque esa era la ley del aborto, la ley del aborto del PSOE era no le voy a meter el dedo en el ojo a nadie. O sea, quiero decir, vamos a conseguir a través de la ampliación de los supuestos y de una cierta flexibilidad que esto se normalice. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿no? Lo que me parecía muy interesante es que lo que tú viste, que es de repente llega el gobierno de Aznar y tú no ves crear todo eso, todo eso que supongo que esperabas que se movilizase, ¿no? De, bueno, ahora vamos a crear un partido conservador a la inglesa, ¿no? Vamos a llegar a las universidades, vamos a empezar a tener producción cultural, vamos a tal. Eso le cae como una tormenta encima a un joven conservador. Lezu, ¿tú cuándo descubriste que eras conservador? Pues lo estaba pensando cuando... ¡En la primera comunión! Pero, pues sí. Realmente hay principios en los que siempre he andado. El tema del aborto, yo desde pequeño fui instruido así.
Lo que sí que no era consciente es que... Adoctrinado. No, perdona. Bueno, sí. Es que... Bueno, si se puede adoctrinar bien, está bien hecho. Pero sí, pero yo tenía esas ideas, o sea, yo estaba en contra de ciertas cuestiones morales, pero no entendía que eso eran ideas políticas, ideas conservadoras. No le ponía un nombre. Cuando entendí que yo no formaba parte de ese progresismo woke que nos han traído desde la anglosfera, fue sobre todo en las acampadas del 15M. A Scruton le pasó algo parecido con las revueltas de mayo del 68, que él decía, yo me di cuenta ahí que yo no era de esos chavales, yo luchaba justo por los ideales contrarios. Y a mí eso me pasó un poco. Claro, el 15M a los jóvenes como a mí nunca habíamos visto nada parecido y asumimos que era un cambio, ¿no? Que algo iba a cambiar, porque en ese momento era un movimiento muy transversal. No entendía al principio, claro. Luego supimos quién estaba detrás de todo aquello y cuáles eran sus intereses, pero en ese momento no lo entendíamos. Pero yo, aún así, en ese momento yo pensaba, es que a mí esto no me parece correcto, no me parece que sea la forma de hacer las cosas. Y ahí entendí que mi forma de cambiar el mundo, que ahora entiendo que no se puede cambiar, pero no era mediante una revolución. La forma de cambiar el mundo para mí era mediante la conservación de ideales e ir pudiendo, de alguna forma, traspasar esa forma de pensar, esas tradiciones, esos ritos, a la siguiente generación, que es al final de lo que se tiene que encargar un conservador. Claro, pero es que entonces te hago una enmienda a la general. O sea, las generales de la ley. ¿Qué significa cambiar el mundo? O sea, mis hijos cambian el mundo. Es decir, la transformación que operan en el mundo mis hijos es infinitamente superior a cualquier proyecto político que yo haya emprendido o los 10 años que me haya dedicado a trabajar en política. Es decir, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo en esto, o sea, es como hablar con un adventista del séptimo día que haya descubierto la luz, ¿sabes? O sea, soy un puto turras. Pero es que es así, o sea, no sé, o sea, no lo sé decir con menos convicción porque creo que es verdad. O sea, mi gran transformación sobre el mundo. Y aquí es donde yo te hago la enmienda al texto, Lezu, que lo tengo por ahí apuntado. Es que no creo que sean dialécticas. O sea, no hay que escoger uno u otro. Es decir, yo sé que voy a emprender una serie de tareas destinadas al fracaso, como cualquier tarea de los hombres, ¿vale? Que está definitiva y, o sea, en el último estadio está destinada al fracaso y a ser derribada, y ningún problema con ello, y lo asumo y me dedico a ello. O sea, Sísifo sonriente a lo Camus, ¿no? Es decir, levantar la piedra en la montaña, pero al mismo tiempo sonriendo, diciendo, oye, que sí, que no pasa nada. O sea, hay que asumirlo y a algo hay que dedicarse, no sé si me explico. Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? O sea, salvo que quieras hacer puzzles o tal, bueno, también, o coleccionar figuritas de gatitos o algo, pero, joder, mejor intentar hacer algo, ¿no? Pero que el verdadero efecto de transformación y a donde yo sí deposito mi confianza, es decir, en esa experiencia vital, que es una vida dedicada a los dulces fracasos, es decir, la vida es una sucesión de dulces fracasos. Ahora bien, yo sí tengo algo que es verdadero, bello, justo y bueno, y en lo que, hombre, salvo. Claro, pero es que el final del texto es precisamente eso. O sea, que la única esperanza es la de tener hijos y decirles, oye, mirad, esto que estáis viviendo no es la realidad. O sea, sí, obviamente es la realidad, pero no tiene por qué ser así. O sea, hubo una época en la que se podían hacer otras cosas, se podía pensar sobre todo de forma distinta. Yo se lo niego. Pero, yo también. Yo lo niego. Esto siempre ha sido todo igual. Claro, o sea, nada hay nuevo bajo el sol. Yo al revés, yo creo que, o sea, es que Lezu, es mi gran impugnación a tu texto. Si voy a hablar de impugnación, es, oye, no, vamos a ver, o sea, para mí, el descubrimiento que estás haciendo algo que está destinado al fracaso no implica en ningún caso que debas abandonarlo. Es decir, mi padre fue a la cárcel por sus ideales comunistas. Lo condenan a 14 años de cárcel. Hizo lo correcto.
O sea, quiero decir, no sé si me explico. No, el que no consiguieran traer la democracia no impugna la acción de mi padre, porque la acción de mi padre le convierte en un agente moral. Entonces, tu acción individual no se refiere... O sea, el valor de tu acción moral que te convierte en un agente moral no se relaciona con los efectos sociales que tiene esa acción. Porque, es que decir... Sí, te entiendo lo que quieres decir, te entiendo. Entonces, o sea, y en el camino, que es una de las cosas que tú explicas queda aún una segunda opción, retirarse a nuestras abadías modernas, total, que ahora hablaremos de la noción benedictina, es explicar a nuestros jóvenes, descubrir la amistad, ¿sabes qué? Es que precisamente en la acción, en esa acción destinada al fracaso, vas a conocer amigos, gente con tu misma sensibilidad, vas a crear cosas. Yo escribí un capítulo que tengo que llevarme, por cierto, hoy a casa, dentro de un libro que es, joder, lo tengo aquí sosteniendo el libro, que es La España de Abel, y el capítulo se llama Febrero para Carmen, y es un cuento que le escribí a mi hija. Y mi hija, y eso lo escribí dentro de un sentido político y demás, y mi hija este año es la primera vez que lo va a poder leer, y lo va a poder leer en clase, ¿vale? Y yo, quiero decir, esa acción, que no cambia nada, quiero decir, estamos más polarizados que nunca, y el libro tal, sí que tiene sentido. Y sí, o sea, no sé si me explico, y sí que tú te apoderas en ello. A mí lo que impugno de vuestra actitud a veces como jóvenes conservadores, reaccionarios, whatever, que el otro día también había otro que me hizo como una firma de YouTube donde la conclusión era, y nos interpelaban a Quintana Paz y a mí, diciendo, no, claro, es que da alípori ver a estos señoros boomers escribiendo en Twitter, no sé qué, como haciendo la guerra cultural. Primero, que a mí la guerra cultural me tira de los huevos, o sea, no sé qué es. Sé lo que es la política. O sea, la política es exhibir el desacuerdo moral y decir, oye, mira, yo tengo una comunidad moral, tengo estos valores y los escenifico en la arena pública. No sé qué cojones es la batalla cultural, de verdad os lo digo. A ver si vamos a estar llamando a hacer política, o sea, vamos a estar renombrando la política de toda la puta vida. O sea, no, de todas formas, si hay algo que significa la batalla cultural, es justo lo contrario que lo que lo hacen los políticos. O sea, lo que hacen los políticos, pues justo lo contrario sería algo aproximado a lo que puede llegar a ser una batalla cultural. Pues los políticos no batallan culturalmente. Si tú lo has dicho antes, no es su función. Entonces, es que el que cree, crea. Y el político tiene que tener pocos principios y flexibles. Vale, pero entonces no le llamemos a la política a hacer batalla cultural. O sea, es mi mujer, Armando, un segundo. Sí, dime. Sí. Armando, ¿qué tal el día? ¿Bien? Bien, aquí estamos esperando a que... Yo quería comentar algo dime. sobre lo que estabas diciendo, a ver si Pedro se incorpora sobre la cuestión. Yo entiendo, es decir, no soy tan radical como Pedro en no entender la desilusión, la decepción. Tú habías mencionado lo del el 15M, ¿no? Yo creo que ahí es donde se rompen muchas ilusiones y sobre todo porque lo que se ha producido en estos años con los movimientos que estaban detrás de ellos es una profunda etapa de reacción, o sea, de vuelta atrás. A mí hay muchas cosas de hoy le comentaba a Lezu, Pedro, que quizás yo no soy tan radical como tú en esta especie de impugnación que haces del planteamiento de la generación de Lezu, porque yo entiendo que las consecuencias del 15M son una decepción muy grande para toda la generación. Para toda esa generación. Es una generación que ha estado, que ha crecido en una España que parecía que era imparable. Sí. Que parecía que avanzaba sin parar, que crecía sin parar, que cualquiera podía llegar a donde quisiera. Hipotecas, casas, coches, pelucos, que todo era posible y de repente todo eso se corta y en lo que estamos es en una fase, yo lo veo a veces, quizás porque soy más viejo que la Tana, una fase profundamente involucionista. Una fase profundamente involucionista. Yo
personalmente, ahora con todos estos líos que hay con nuestro vicepresidente del gobierno y todo el mundo de Podemos, yo estoy viviendo la universidad de finales de los años 80, principios de los años 90, que la generación de Lezu no sabe lo que era. Aquellos catedráticos salidos de los estertores del franquismo que utilizaban a los becarios como si fueran esclavos. Carne de cañón. Carne de cañón. Ahora hay gran escándalo porque la niñera de los hijos del vicepresidente está de nivel 30 de funcionario. Bueno, pero esto era lo habitual en la Universidad Española de los años 80. Es que lo dije el otro día en Twitter. Dije, han copiado las formas y procederes de la uni. Exactamente, pero si no es nada más, porque han vivido, porque vienen de la uni. Y de una uni muy concreta. O sea, sí, pero quiero decirte, el régimen colegial, el régimen colegial, la arbitrariedad del poder, el maestro, mandando, deshaciendo, tú para allí, tú para allá. O sea, la única diferencia es que en lugar de que les asome un pañuelo por la chaqueta y una corbata con un doble nudo Windsor, es que van con coleta y con pendiente. Ni con ropa de hipercore. No, por cierto, recuerdos de mi mujer. Gracias. No, es que un tema que sí que quería comentar. Yo no estoy echándole la bronca a la generación de Lezu, que creo que son víctimas. O sea, lo digo literalmente. O sea, son víctimas de sus mayores. Creo que tendrán toda la legitimidad del mundo para salir a la calle e impugnar el sistema, porque el nivel de precariedad de todo tipo y condición que se ha ido acumulando con el paso del tiempo está, o sea, quiero decir, económica, sentimental, la falta de lazos. Ya no vamos a hablar del tema de maternidades y paternidades, porque ya es que parezco un chiste, pero, o sea, compro totalmente el hecho de que esta gente tiene algo que decirnos a los mayores con toda la razón del mundo, de decir, oye, encima no me toques los cojones. O sea, quiero decir, pero yo creo que somos un país de Europa, de largo, que tiene un desempleo juvenil. Claro, yo me puse a currar con 23, que es una edad muy razonable. Claro, cuando tú hablas del desempleo juvenil y ves las cifras en las que estás, lo lógico es que esto acabe petando. Que nos lleva a otra cuestión, que es, en este escenario de precariedad sentimental, donde lo material ya se ha visto que no ofrecen en épocas de bonanza, pero es que en épocas de carestía ya es que lo material no es camino a ningún sitio, ¿no? Claro, la opción para mí si yo fuera joven hoy, claro, yo soy la clase media de los 90. Soy un tío con 3 hijos, que tiene una furgoneta, que vive más o menos en una... que vive más o menos en una casa, que tiene una vida razonable y un sueldo razonable. Claro, la lógica de esta peña es, o para mí debería ser, salir e intervenir en el mundo, porque hay razones de sobra. Más allá, y esto es lo que quiero decir, sí, a la generación de Lezu y a sus pares, a sus panas, a sus brodas, que esto te ha quedado muy boomer, ¿eh? Muy boomer, pero porque lo soy, os jodéis, hostia, claro que soy boomer y claro que tengo que hablar como un boomer. Esto de los panas, madre mía, me ha erizado el pelo, pero bueno. Claro, pues os jodéis, o sea, claro, es que me hace gracia porque hay uno que dice, no, pues claro, tío, porque soy padre, o sea, ¿y cómo voy a hablar? Sí. O sea, no, sí, muy bien. Bueno, esto si me dejas, Pedro, un momento. No, pero acabo. Sí, que hay razones de sobra materiales, sociales y culturales en España como para actuar sobre el mundo de lo real aquí y ahora. No en un foro de internet sobre no sé qué conflicto en Estados Unidos con el Black Lives Matter y su puta madre. No. Es que, quiero decir, hay algo que ha sucedido también sobre la ruptura de lazos. O sea, quiero decir, somos muy conservadores, somos muy tal, pero aquí comunidad poca.
¿Y preocupación, preocupación por tus pares? No, bueno, yo es que he leído en un foro de 4chan que tío, háblame de aquí. Aquí y hoy y ahora. Sí, pero bueno, perdona, Armando, habla tú primero. No, Lezu. No, faltaría más. O sea, yo que soy el conservador, soy flexible, abierto, dialogante, mientras que Pedro no es más que un boomer que me dice, a ver, los hijos, a ver si hacéis algo ya de una vez en lugar de estar ahí tumbados en el sofá con la maquinita. Es que mi padre me decía, no, para nada. O sea, a ver, quiero hacer una caricatura por si la gente que lo escucha le toca los huevos y dice, pues a este hijo de puta le voy a demostrar que se equivoca y ahora me voy a poner y voy a hacer una mani. No, lo que quiero es que esa actitud, Pedro, es la actitud de alguien progresista, de alguien de izquierdas. Me cago en 10, voy a salir a la calle y voy a aprender. Es que el conservadurismo no hace eso. Mano he conseguido que te hayas cagado en Dios, con lo cual... No, o sea, ¿qué decir? No está grabado, ¿eh? Luego lo pasas, ¿eh? Dale, el momento. Sí. No, dale. Claro, es que tú estás diciendo que hagamos otro 15M. Que primero, el 15M no fue el 15M. O sea, no fueron chavales que salieron a la calle. Eso estaba organizado. Eso para empezar. Claro, eso por un lado. Pero es que, segundo, el conservadurismo no actúa así, no sale a la calle. Es que nunca lo ha hecho, históricamente no lo ha hecho, porque la gente conservadora no hace eso. No es su forma de actuar. Pero es que aunque quisiera salir a la calle, primero se tiene que armar un discurso, que es a lo que voy. O sea, que es a lo que iba desde el principio, que ahora se están empezando a debatir, por ejemplo, ese divorcio que el conservadurismo tiene que hacer ya con los liberales, porque no son aliados, son enemigos políticos o ideólogos. Digamos, pero es que primero... Adversarios. Sí, bueno. Pero primero necesita unas bases que no tiene. O sea, ahora mismo, si me preguntas a mí qué es el conservadurismo, claro, pues he leído a Scruton, a Oxford, a todos estos, pero yo no sabría ni siquiera establecer un marco ideológico como unas tablas de los 10 mandamientos en el que se pudiera decir qué es el conservadurismo, porque el conservadurismo no tiene aún discurso. Yo, si me dejáis, yo creo que aquí hay, lo decía Pedro, ¿no? Hay un problema que es español concreto, pero es también un problema generacional, ¿no? A la mía, la generación de nuestros padres nos ha bloqueado hasta cerca de los 50. Es que es la generación de la transición. Es la generación tapón. Generación tapón. No ha dado el relevo. Y nos formamos en los años 80, también en los 90, creyendo que iba a llegarnos el momento. Ese momento no iba a llegar y lo que se creó fue un individualismo atroz. Cada uno buscaba tener su adosado en la urbanización, su coche, su puesto, y si para esto tengo que estar absolutamente desvinculado de la gente que me rodea, pues estoy desvinculado ya. Simplemente eran meras tácticas pues en la universidad o en las empresas, etc. Yo creo que esta generación tapón, la generación que nos ha taponado, de repente, a partir de la crisis del 2008-2011, empieza a desmoronarse su poder. Entonces llegamos casi simultáneamente dos generaciones. Y yo creo que en el caso de Lezu, la responsabilidad de mi generación, que quizás es la de Pedro al final de ella, yo estaría más al principio y a Pedro hacia el final, es poder restablecer estos vínculos con la generación que nos ha precedido. Sin ello no es posible construir en el aquí y ahora o crear una determinada cultura que sea conservadora. Es preciso toda una tarea previa, que debe partir evidentemente de la desilusión, del desengaño, de las decepciones, para poder volver a recuperar este sentido de una continuidad que es la base del pensamiento conservador. Es que fíjate, a mí me pasa una cosa, yo leo a Lezu o a algunos de su generación, lo que están planteando, lo que escriben,
escribió Sorel también una especie de manifiesto orgánico, vamos, no orgánico, vamos, un manifiesto político, ¿no? De acción política y demás, también referenciado en BAP y tal. Bueno, vale, ok. Joder, que tienes a Leo Strauss y a Cristol, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Es que, o sea, y no lo digo, o sea, no es culpa de ellos, ¿eh? Es que, repito, claro, es que no tienen gente que les señale. No tienen maestros. Claro, andan leyendo a un tío que igual es un tío súper listo y que igual dentro de 200 años es un tío tal, pero no tienen, los eslabones de la cadena están como rotos. Entonces, claro, decir, oye, bueno, a ver, o sea, los conservadores americanos, ¿no? Pues, Strauss, pum, oye, mira, estos lo hicieron de esta manera. Bueno, pues yo ahora lo reinterpreto, ¿no? O sea, lo que sea, yo qué sé. Claro, eso en España, el problema que hay es que leo el texto de Lezu y digo, si estos van de cabeza a hacer lo que hicieron sus padres, que es el conservadorismo que no sabe que es conservador y que se mete en una dosao, manda a los hijos a la concertada y se pone a ganar pasta y dice, mira, a olvidarme del mundanal ruido que yo a lo mío, ¿no? Es decir, esa es la derrota. Eso es lo que, o sea, mi apelación a la acción o a la creación es, oye, y ojo, que Lezu se ha tomado la molestia de escribir, lo cual ya es un primer paso que yo espero que vaya en secuencia, ¿no? Como los chavales estos de ortodoxia, reaccionarios, llámalos como te salgan los cojones. O sea, ya están haciendo algo. Por lo tanto, ya están creando, ¿vale? Ya quieren participar a la gente de una verdad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si tú la reflexión que haces es, no, como esto está perdido, yo cojo, me retiro, me voy a mi despachito de abogados, tengo mis gemelos, las insignias aquí de las iniciales, la americana, el peluco, el BMW en la puerta y la parcelita de 100 metros y acabo instalando una piscina particular, es que la derrota es eso. O sea, esa es la imagen de la derrota. Claro, pero es que lo estáis enfocando, perdón, Armando. Seguramente fatal. Lo estás enfocando todo el rato desde un punto desde mi opinión, materialista. Sí. O sea, claro, ¡No creo en Dios! O sea, ¿cómo quieres que lo enfoque? O sea... Claro, pero es que el texto no habla de eso en ningún momento. En la opción benedictina... No creo en Dios y mi formación es marxista, con lo cual, o sea, es que blanco y en botella. O sea... Claro, pues estás enfocándolo todo el rato... Graves limitaciones. Cada uno tiene las suyas. Claro, es que lo estás enfocando... Y no son las mayores. Lo estás enfocando todo el rato a un punto de vista muy materialista. No, pues es que... Y en ningún momento en el texto se habla de ese tipo de vida. De hecho, lo que hablo son... Pero es el tipo de vida que yo conozco... Fíjate, es que Lezu, lo que tú serías de mayor, yo lo que he conocido en la gente, o sea, en la gente que yo conozco, es eso. Pero yo creo que Lezu, si me permites, Lezu, un momento. Sí. A mí me parece muy interesante, yo porque tengo estas manías, también son mis... haber leído muchas historias de santos. Cada uno tú tienes las capillitas, ya cada se sabe. Cada uno tiene sus vicios, ¿no? ¡A este le mataron! Oye, ¿por qué es tan importante la muerte en los santos? Porque es el inicio de la vida. Es decir, uno no muere. Pero joder, no, perdón un segundo. Entra en la vida. Ya, coño, pero a ver, vamos a ver. No puedes ser santo y acabar tus días guay. ¿Sabes? Lo he hecho de puta madre. He hecho no sé qué, y muero, pues, mayor, rodeado de nietos. Sí, claro que sí. Siendo súper colega de todo el mundo. O sea, en plan, oye, no, es que tiene que morir a las brasas. No, esos son los mártires. Luego están los confesores. Que son los que... No entiendes porque no, en fin, cuando no hay fundamento, pues claro, cuando no hay background. Claro. En el manifiesto comunista, pues no se habla de eso. Oye, cuando los pobres no tengan nada más que perder que sus propias cadenas, amigos, habrá llegado el momento de la revolución. O sea, fíjate. Pero tú fíjate que ahora te voy a tocar el tema, para Marx, la prole era lo último que se le podía quitar a un proletario. El proletario tenía a sus hijos. Sí. Quitarle a sus hijos era destruir cualquier posibilidad de emancipación.
Ahora no sé y ahora ya no sabemos ni siquiera si... Bueno, no vamos a meternos en ese tema porque llevo un caliente... De Lezu, cuando habla de la... a mí me ha resultado muy interesante porque es casi como imagen, ¿eh? En la opción benedictina de Dreher, habla de, bueno, volvemos a estar en el final del Imperio Romano, siglo V, los bárbaros nos asedian, sí. Es la imagen del gran diluvio, tenemos que, bueno, no es meternos en un gueto, sino lo que tenemos que hacer es retirarnos a las abadías. Bueno, qué maravilla pegó, que te voy a poner en el chat, que no lo vas a poder ver, que estamos en el punto 12, que era, yo decía, opción benedictina. O sea, es que hay compenetración, great minds think alike. O sea, es que, detrás de esto que hemos comentado, que era el punto 11, yo he puesto 12. O sea, ya hemos derribado todo, ya hemos destrozado, esto todo es una puta mierda. Lezu quiere comprarse un chalet adosado, tal. Esto no sé lo dices tú, pobre Lezu. Pobre Lezu, a lo mejor quiere comprarse un Rolex. No, tampoco, a lo mejor. A lo mejor me quiero ir a una cabaña en mitad del bosque. Exacto, esto a la cueva, a la cueva de San Benito. Voy a deciros los dos siguientes. El punto 12 era opción benedictina y el 13 que era el camino entre Atenas y Jerusalén. Entonces lo que decía era, lo fija en la vuelta a los monasterios donde, bueno, se conserva la cultura, la cultura clásica de toda una época, digamos, de oscuridad. Y Lezu, en cambio, cuando habla de retirarse a las abadías, a mí me ha llamado la atención, habla del siglo XIV. Habla del siglo XIV y a mí no me parece casual. A lo mejor me dices que sobreinterpreto Lezu y ya está, porque me pongo en plan psicoanalista y ya. No, te voy a dejar que, porque así parezco más listo de lo que soy. Así que digo, claro, es decir, mira a este boomer que se creía muy listo y que ha leído muchas cosas y, en fin, no entiende nada. O sea, no entiende nada. Es el siglo de la peste. Es el siglo de la peste y es el siglo del Decamerón de Boccaccio, en el que las personas se retiran a poder relatarse y a contarse de nuevo historias, a poder vivir y a poder, de alguna manera, vencer a la muerte, vencer al desánimo, vencer a la desesperanza, mientras pasan la mala época, ¿no? Contándose historias, ¿no? Yo, en cambio, siempre he dicho, cuando hice en su momento la reseña del libro de Dreher, que yo me sentía mucho más cercano a San Bernardo de Claraval, al siglo XII, que es un momento de transición en la Edad Media, un momento en el que empiezan a crearse las primeras escuelas catedralicias, el inicio de las universidades, digamos, este sustrato en el que hay muchas ideas diferentes, las herejías, cátaros, valdenses, la cristiandad está medio en tensión, hay cisma, el cisma con la parte de Oriente, pero es también una etapa de una gran creatividad, ¿no? Que es la etapa del Renacimiento carolingio, la escritura, los primeros, el primer intento de hacer coincidir la fe y la razón. Bien, yo creo que vivimos en esto, en una etapa de tránsito, y cada uno de nuestras generaciones nos intentamos fijar en algún siglo. Yo le preguntaría a Lezu por qué elige el siglo XIV cuando habla de las abadías y habla de los franciscanos, que en el fondo, Pedro, los franciscanos son mendicantes, Los franciscanos... ¿Que piden pasta o qué? Piden y dan, Hay una película maravillosa. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Aparte, pero es que vosotros sois muy modernos. Yo soy muy antiguo. Una película de Francesco, de Roberto Rossellini, que era comunista. Una película del año 48 en el que habla precisamente, es una visión después del mundo destruido de la Segunda Guerra Mundial, de un hombre que, bueno, pues digamos, inicia un nuevo camino desde cero. Lezu, después de haberme aguantado con una paciencia monástica el rollo, yo te quería preguntar, ¿por qué el siglo XIV y qué ves en esta vuelta a la abadía, en las abadías modernas? Claro, mira, el objetivo
cuando yo estoy hablando de eso, de refugiarnos en las abadías, en primer lugar, lo hago todo el rato en todo momento estoy hablando de un sentido espiritual, no materialista. O sea, no estoy hablando de alejarnos ni físicamente, como creo que ha sido Pedro el que ha citado antes a los semis, porque, bueno, pues sería una opción, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando a nivel espiritual. Evadirte de este mundo porque este mundo ya no tiene, bajo mi punto de vista, nada ya que ofrecerte. Y hablo de eso, bueno, en la opción benedictina se habla también un poco de eso, ¿no? De esos franciscanos que fueron a las abadías y conservaron... Los benedictinos. Los benedictinos conservaron una cultura que efectivamente los bárbaros ya estaban acabando con ella cuando acabaron con el Imperio Romano. ¿Quiénes serían hoy en día esos bárbaros? Bueno, pues por un lado puede ser el mal llamado comunismo chino, o pueden ser... ¿El qué? No, le decía a Pedro que Pedro comunismo chino. Es que Pegó y yo nos mandamos vídeos de Twitter donde hacemos como pequeños monólogos en los que hablamos de lo que nos cabrea, ¿no? Entonces, tuvimos una conversación sobre la síntesis civilizatoria china y sobre si hay imperium o no en Europa suficiente como para resistir la síntesis china. Es decir, el hecho es que hoy la síntesis china se alza con un resultado que le puede llevar a superar a Europa fácilmente. Claro, somos una sociedad, quiero decir, te voy a comprar aquí una parte del argumento de Lezú. Como somos una sociedad resultadista, donde lo que importa es la cifra de PIB y la patria es un hospital y una declaración de IRPF bien hecha, pues entonces nada, chicos, oye, igual hay más hospitales en la síntesis china. No sé si me explico. Entonces, claro, si nos ponemos resultadistas y solo nos ascribimos a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? Pues, joder, o sea, y si los chinos demuestran que la cosa esa... claro, funciona, pero te estás contradiciendo cuando has dicho que la parte, o sea, en la labor del político... Me sorprendería que no me contradijera, ¿eh? O sea, claro, la labor del político es resultadista. Sí, claro. O sea, al final... claro, ese es el buen político. Claro, pues entonces, efectivamente, vivimos una sociedad, que eso suena ya a meme, lo de vivimos una sociedad, pero efectivamente vivimos una sociedad por culpa de cómo se entiende quizás la política, que no premia la ideología, sino que premia el resultado, efectivamente. Pero discrepo. Bueno, o sea, pero discrepo de manera tan potente. Es decir, yo te aceptaría que dijeras, mira, la generación de mis padres, en mi espectro ideológico, ha hecho la puta mierda. Porque le pidieron a la política que la política pariera cosas que la política no pare. La política, quiero decir, no hace lo que esos padres pensaron que haría. Vale, acabo. En un país que lleva 40 años ecualizado por el franquismo, había que haber tenido 2 dedos de frente para crear todo, y sobre todo cuando ves, claro, le subcontrataron a las parroquias la producción cultural de pensamiento y moral. Y cuando las parroquias fracasaron, quiero decir, cuando el país se secularizó y las parroquias fracasaron, no quedó nada. Y claro, vas a decir, no, va a hacer cultura conservadora Mariano Rajoy. ¿Estamos gilipollas o qué? Claro, pero fue el propio Rajoy el que dijo que los conservadores se fueran a un partido y los liberales al otro. Quiero decir... ¿Y qué hicieron los conservadores? Y a Vox. Bueno, perdón. Y Vox traicionará a los... Pero no por... Sí, pero escúchame, Pedro, es que tú a lo mejor no me conoces mucho, pero yo jamás... Aparte de como hater mío, no hemos tenido el placer.
No, pues yo jamás me vas a ver a mí defender a Vox como partido político. O sea, puedo defender cierta ley que quiera hacer, pero yo tengo muy claro que Vox, en cuanto, si es que lo consigue, que dudo muchísimo que alguna vez vaya a poder tener el poder suficiente para poder hacer todo lo que dice, que aún teniéndolo no lo va a poder hacer. Es que su función no es esa. Vale, pues mira, si tu función no es esa, efectivamente nuestra labor como conservadores será la de evadirnos de la política. O sea, no depositar nuestra fe en que este mecanismo que nos provee el sistema vaya a hacer cumplir nuestras expectativas. ¿Me explico o no? O sea, yo creo que te entiendo. Imagino que lo digo a mi manera, ¿eh? Yo creo que hoy en día no hace falta, a diferencia en nuestro país, a diferencia de lo que plantea Dreher en el suyo, es ir a crear una comunidad, ir a crear una comunidad Amish en mitad de los monegros, o en las Alpujarras, ir allí y montar la panadería, la frutería. Pero yo creo que Lezo está diciendo una cosa que es muy importante, que es vivimos en un desierto. Vivimos en un desierto. Hay un desierto social, un desierto cultural, un desierto también económico, de precariedad, y él o nosotros nos retiramos. Yo creo que más que evadirse es nos retiramos a esta evadía. Lo que falta, creo, Lezu, pero también percibo en tu texto que tampoco lo descartas, es ese momento que dices de reacción, que decía Pedro, de reacción, de creatividad, porque si los monjes están en una abadía conservando aquel mundo, copiando aquellos manuscritos, ¿no? Están esperando que todo eso sirva para algo. O sea, no sirva para algo en el sentido de que tenga una utilidad inmediata, sino de que transmite algo que es valioso y que puede germinar en otro momento. Lo que yo discuto, y voy a hacer un poco de metáfora, ¿no? Oye, pero tú lo que tienes entre las manos es un fósil o es un mosquito conservado en ámbar. O sea, aquí sí que voy a plantar mis huevos de boomer y voy a explicarlo. ¿Pero estás haciendo una referencia a Jurassic Park? ¿O? Exactamente. Es decir, si tú lo que tienes entre las manos es un fósil que te produce placer estético contemplar, tocar, sobar, frotarte el pecho con él, pues cojonudo. ¿Vale? Oh, mira cómo molan estas ideas y tal. Pero si tú lo que tienes entre la mano es un mosquito con un ADN que si lo perforas con un taladro lo extraes y lo plantas en unos huevos, de ahí sale un tiranosaurio, tienes que plantearte si tienes una responsabilidad ante eso. Si eres un agente moral ante eso. Es decir... Claro, Pedro, pero es que para tú sacar el ADN de ese mosquito necesitas un dinero, unas instalaciones, porque te recuerdo... claro, todo está fatal. Te recuerdo que estaba John Hammond, bueno, vale, perfecto, que era multimillonario para poder hacer eso, pero es que el conservadurismo no tiene eso. Pero si lo que te estoy diciendo es otra cosa, lo que te digo es si tienes una responsabilidad individual ante ello. Y si tienes una responsabilidad individual ante ello y por lo tanto eres un agente moral ante la decisión o no. Claro, pero es que no es... Acabó. Dime. O sea, sé que soy muy chapas y soy muy no. chocarrero y muy tal. Pero lo que estoy diciendo es, a ver, si tú percibes que hay una verdad, porque aquí también te voy a decir una cuestión, hay una parte del resentimiento que se tiene hacia la izquierda y hay una parte del resentimiento que se tiene hacia lo liberal porque hay cosas que no se están expresando. Si tú estuvieras en el campo de fútbol jugando, pues unas veces ganas, otras veces pierdes e igual te pasan por encima, pero estás jugando, joder. O sea, hay una parte del cabreo que lleváis, y os lo digo literal. O sea, yo el día que se me empezó a mí a pasar el cabreo, y aunque la gente crea que hablo cabreado, no es verdad, yo estoy muy satisfecho con mi vida, yo estoy muy contento a mis 40 años, después de haber visto de todo y haber visto en política de todo, una parte de lo que hace que yo no esté cabreado con la vida es que hago cosas. O
sea, no hay nada más frustrante que la esterilidad. Es decir, es mejor hacer y cagarla que estar, no, es que joder, el campo está inclinado, el balón está deshinchado, el árbitro está comprado, no tenemos pasta, aquí no hay un potentado, aquí, bueno, ya si yo todo eso lo sé, pero a la izquierda en los años 70 dijeron, no, nos hacemos New Age y nos vamos a unas comunas hippies en Ibiza. O sea, quiero decir, que no, o sea, que no sois los primeros, perdón, y lo siento porque puede parecer que estoy haciendo humor o tal, pero no es verdad. O sea, que aquí nadie está viviendo por primera vez nada. Ah, no, pero sí, ya lo sé. Sí. Entonces, que esta apelación, como nos pasó, y ya te digo, esto no es sobre tu texto, o sea, esto es sobre la otra apelación que sufrimos por Twitter de, no, aquí lo que hay que hacer es no hacer nada. O sea, pero ¿qué cojones es eso? ¿Pero estamos gilipollas o qué? O sea, otra vez, o sea, vais a hacer, o sea, criticando lo que habéis recibido, con toda la lógica del mundo, vais a cometer exactamente el mismo error. O sea, estamos chiflados. O sea, pero es que no te entiendo. Cuando dices que no hay que hacer nada, yo no sé quién ha dicho que no haya que no hacer nada. Te pongo luego el Twitter, te pongo luego el tweet, donde hay una parte de esta especie de conservadurismo espiritual que su lectura sobre la opción benedictina y su lectura sobre yo soy demasiado pijo como para mancharme las manos con este mundo de mierda, porque yo en realidad tengo aquí un fósil que me da calorcico. Eso no es la opción benedictina, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Esa no es la opción benedictina. Yo siempre, por utilizar la metáfora evangélica, el grano de mostaza, no que cae, y cae en tierra y es pequeñito y como me decía en un tuit Gregorio Luri, pero sale un arbusto muy chuchirrío, ¿no? Sale un arbusto que no es un pino ni un abeto. Yo creo que tenemos que plantar. Es decir, los conservadores tenemos la obligación de plantar, aunque sean granos de mostaza. No saldrán más que árboles, pero al menos crearán pequeños oasis. Y esos pequeños oasis tienen que reconstruir los lazos generacionales. Los lazos generaciones, que no son solamente familiares, sino también son sociales y políticos. Sí, siguiendo con la metáfora que estaba usando Pedro y al hilo de lo que está diciendo Armando, quizás nuestra labor no sea la de coger ese mosquito y hacer algo con él. Quizás nuestra labor sea guardar ese fósil y enseñarle a nuestros hijos que ese fósil está ahí y que quizás sean ellos los que puedan hacer algo con él. Pero ahora mismo no hay nada que se pueda hacer. Entonces, efectivamente, es cuestión de ahora, quizás mi generación, la labor que vaya a tener que hacer es la de plantar. Que no vamos a ver frutos. Al final es algo desalentador ese trabajo porque nunca llegas a ver, pero sabes que algún día tus hijos podrán refugiarse del sol con ese árbol que tú plantaste, que al final es eso, el conservadurismo es eso. ¿Pero por qué desalentador? Es que voy a coger tus categorías, ¿vale? No las mías, tus categorías. En tus categorías hay un momento determinado en el que hay 12 tíos en una sala encerrados. 12, no sé si son 12, luego me corregís. A ver, Armando, que necesitamos... ¿Estás hablando de la última cena? No, hay 12 tíos. Hay 12 Armando, corrígeme si perdona. Estoy diciendo bien los números. Hay 12 tíos encerrados en una habitación a los que les han matado al portavoz y están ahí encerrados diciendo, oye, que nos hemos quedado sin portavoz. Que aquí, quiero decir, y de ahí, en tus categorías, sale algo. Ahora la pregunta es, oye, ¿a ti te molaría ser uno de esos 12? Digo, ya sé que es una ficción, ¿no? Pero... O sea, yo me lo planteo y digo, no, si aquí los que lo tuvieron jodido son Luri. ¿Sí me explico? ¿Tú imagínate Luri? Un tío que convive con la llegada de la democracia, ¿qué tal? Y dice, oye, que soy abuelo, que soy tal, no sé qué, y que aquí estoy, y la imaginación conservadora, y un libro para aquí, y un libro para allá, y yo no me enteré de que era conservadora hasta hace 2 días. No, pero... ¿A qué voy? Y lo digo con serenidad y buen humor, ¿no? A lo que reacciono yo con una cierta resistencia, ¿vale? Y además,
yo tengo muchísimas dudas de, como dice Lezu, de que haya una coordinación intelectual, de que haya un pensamiento, de que haya un manifiesto programático. Creo que todo eso sería hasta contraproducente, lo digo sinceramente. O sea, creo que el camino actualmente es el de la creación artística, la creación de comunidades artísticas que dialoguen no de manera dialéctica con otros campos. O sea, yo dejaría de tener esta especie de discurso del resentimiento hacia lo que hace la izquierda, hacia lo que hace tal liberal, hacia lo que hace no sé qué, porque es como el niño que está en el puto borde del campo de juego quejándose de que los otros están jugando. Oye, tío, si te apetece jugar, juega. Y además es que te vas a sentir mejor. O sea, te animo a que dejes de criticar cómo está jugando la peña, cojas un puto balón y salgas al campo. Y creo que, ojo, que el texto de Lezu es un ejemplo de eso, ¿eh? O sea, no quiero que Lezu sienta que lo critico, sino que al revés, lo estoy alabando. O sea, no me importa que critiques. Pero que... O sea, que no sé si me explico, que lo agradezco personalmente que haya gente que ya se anime por lo menos a poner 6.000 caracteres en un puto papel. Oye, mira, lo que pienso es esto es mi verdad, aquí lo tenéis. O el texto que hizo Sorel. O lo que tal. O sea, es decir, oye, adelante, coño. Porque creo que lo que se quiere conseguir no se puede conseguir salvo a través de ese trabajo acumulativo, que es el que, como bien señaláis, lleva haciendo la izquierda desde hace décadas. Vamos, pues claro que hay que componer poesía, pues claro que hay que hacer guiones de cine, pues claro que hay que juntarse a recitar no sé qué, a tocar música, claro que hay que escribir, claro que hay que abrirse blogs. Y luego yo soy economista o abogado o la Macarena, pero creo, expando mi ser social, participo y por lo tanto me vinculo a los procesos de la polis. ¿Qué libro ibas a sacar, Armando? ¿Qué te he visto? Estaba sacando un libro que a mí me gusta releer, de José Jiménez Lozano, La Guía Espiritual de Castilla. Precisamente por una cuestión que estábamos hablando sobre el tema de los monasterios, ¿no? Y yo cada loco con su tema, ¿no? Los monasterios de los siglos XII y XIII, de los cistercienses, se construían en auténticas charcas, en auténticos cenegales. Transformaban zonas pantanosas, improductivas, salvajes, en auténticos, dice el propio Jiménez Lozano, en kibbutz. Y le van dando nombres como Valle Claro, Valle Resplandeciente, Tres Fuentes, Fuente Fría, Fuente Miel, Poblet, aquí en Cataluña, ¿no? Que en castellano es Poveda o Chopera, ¿no? Dice que todo da la idea de descanso, de paz, de alegría y de dulzura. Suele decirse que los monjes cuando entraban en esos monasterios duraban de media 10 años. Se morían al cabo de 10 años de una vida tan dura, ¿no? Pero durante esos 10 años a lo largo de varias generaciones, habían logrado transformar un espacio improductivo, asilvestrado, salvaje, en un verdadero oasis de civilización. Yo creo que esta es una tarea pendiente y una tarea que más que nunca nos corresponde a los conservadores y que yo creo que que la generación de Lezu, si deja este nihilismo que se les ha adherido, por desgracia, de los progresistas. No, hombre, no. Yo era un nihilista, ¿eh? O sea, quiero decir, yo hasta los 33 he sido, 32, 33, he sido un... Porque yo creo que hay nihilistas conservadores, ¿eh? Hay nihilistas hasta que tuviste hijos, Pedro, eras nihilista, entiendo. Sí, bueno, lo he explicado 1000 veces, ¿no? Pero es un poco en el momento en el que surge la mirada de mi hija, es lo que seguramente muchos creyentes tenéis, en la mirada de Dios que os acompaña y que por lo tanto os interpela y os pregunta si estáis siendo el que podéis llegar a ser. Eso yo lo descubro a través de la mirada de mi hija.
donde de repente empiezo a interpelarme a mí mismo, también con la muerte de mi padre, con la lenta muerte de mi padre durante 4 años, en donde hay ese proceso de contradicción personal, ¿no? Entonces, ahí sí que yo empiezo a iterar con quién soy, por qué soy como soy, qué es lo que hago y si considero que soy una buena persona. Y si considero que luego puedo acceder a un cierto camino de perfeccionamiento, ¿no? Y aquí estoy, vamos, con mi absoluta imperfección, rebozándome en ella y diciendo cada vez más tacos, para gran crítica de mis hijos. Oye, solo 2 cuestiones y acabamos, ¿vale? Que ya llevamos casi 2 horas y no es cuestión de marear al personal. Lo último, ya sabéis que os voy a pedir, es que me hagáis una recomendación de un libro, de una película, de una serie, de un disco de música, de aquello que os interpele y que os acerque a emociones artísticas, a la trascendencia, o que extraéis algo en ello y que me lo explicáis, ¿no? Y así ya lo vais pensando. Pero yo no quería acabar sin 2 elementos, que son la nación y el populismo, ¿vale? Yo uno de los elementos que más critico en lo estético es el clasismo que se deriva de ello. Es decir, hay un pijerío estético que yo creo que vosotros podéis perfectamente, podéis detectarlo. Cómo eso impide muchas veces, yo creo, trascender a determinados campos. Es decir, no sé, tú ves a la gente que se identifica con conservadores en España y es que, no sé, están más para entrar en el Club Puerta de Hierro que para pasar por entrevías, ¿no? Cuando yo creo que en un momento económico como el actual, donde hay un modelo económico que está llevando hasta sus últimas circunvalaciones, el modelo de fragmentación individual, reducción de comunidad, desprotección de los derechos, donde la misma Disney, esto no es coña, estas cifras que voy a decir son absolutamente ciertas. La misma Disney que despide en abril de este año a 32.000 trabajadores, se arroga la defensa de los derechos de los vulnerables porque despide a una actriz porque dijo no sé qué mensaje republicano. Esta enorme contradicción, el elemento del trabajo, cómo se vincula de manera tradicional en nuestra cultura el elemento trabajo como proyecto de emancipación, construcción de la familia, como manera de demostrar valor ante la sociedad y ante tu propia familia, el hecho de poder sostenerte con tus propios medios y cómo ese elemento de trabajo está absolutamente puesto en cuestión. Para mi generación no tanto, pero para la generación del Lezu no te digo. Cómo el factor herencia cada vez está pesando más, el acceso a determinadas cuestiones, y que eso en un mundo conservador esencialmente capturado por gente que se vincula al concepto de clase social como elemento de confrontación con una izquierda que, es que me van a tocar el bolsillo, los impuestos, el no sé qué. Lo mismo que el concepto de conflicto entre Estado y sociedad, siempre, nunca es desde un punto de vista humanista, nunca es desde un punto de vista de, oiga, no quiero que el Estado me agarre el brazo, no quiero que el Estado me meta la mano en el bolsillo, ya, joder, hostia, no es lo mismo, sí es, pero no es, no sé si me explico, la terminología al final importa, es como que hay una agrupación de gente que no quiere que le suban los impuestos, y ya, cuando es una cuestión de otro estilo, sobre todo cuando hay una izquierda que igual no te sube los impuestos, es que igual la izquierda de hoy no te sube los impuestos porque las grandes empresas no quieren. Pero el brazo te lo va a coger. Y te lo va a coger con la tele pública, te lo va a coger con la educación, te lo va a coger empujando a la sociedad al último rincón que pueda. Sin subirte los impuestos. Sin subirte no te va a subir ni medio punto el PIB, los impuestos. Pero te va a empujar. Vamos que sí te va a empujar. Y con el brazo del Estado, perdón, ¿eh? Y por último, el papel que cumple la nación en todo esto. Si se puede, porque, claro, habláis de espiritualidad, habláis de religión, pero claro, no es lo mismo la comunidad que nace de la comunidad religiosa que la comunidad que nace del Estado-nación liberal del siglo XIX. Y esta contradicción, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en España,
algo que forma parte mucho de las dificultades de coordinación del pensamiento conservador con los diferentes conservadores del perímetro nacional, es decir, con Cataluña, con País Vasco, con Galicia, cómo las formas y procederes de unos y otros no parece que sean las mismas. Oye, las lenguas, el españolismo, no sé si me explico. Hay una cosa ahí muy rara que coordina mal dentro de lo que es la propia España y que ahora nos llega a Europa. Es decir, joder, lo decía con unos amigos, ¿no? ¿Alguien está dispuesto a mandar a sus hijos a defender las Canarias y a que mueran por las Canarias? Ya, pero es que entonces, ¿qué tipo de comunidad es esta? Si yo no voy a mandar a Carmen, Manel o Adrià a cogerse un fusil a defender las Canarias. Oye, ya he Nos acabado. has dejado sin palabras. O sea, como suele pasar en todos tus programas, hay un momento en que los interlocutores quedan mirando a Pedro y solamente puedes decirle: muy bien, Pedro, nos acabas de desmontar. No, entonces lo que os digo es clase, populismo, visión conservadora basada en no me subas los impuestos. Ese modelo está agotado. Luego lo otro es el tema de la comunidad nacional, si se ha agotado, si no se ha agotado, si tiene que revitalizarse el proyecto nacional, porque es el único camino. Lezu. Bueno, por un lado está el tema económico, efectivamente. Yo sí que percibo una nueva derecha alejada de ese liberalismo económico. Yo sí que lo percibo. Y Twitter es buena muestra de ello, ¿no? Efectivamente, cada vez son más las personas que piensan: oye, chico, esto de los impuestos sí que es algo importante, sí que es algo necesario. La derecha o el conservadurismo casado con el liberalismo que nos viene desde Reagan y desde Thatcher, incluso desde antes con Churchill, pues esto de nada de impuestos, pequeño Estado y tal, yo creo que sí que se está superando. El concepto de nación como tal, es que yo nunca me he considerado nacionalista. De hecho en Twitter, por lo que más me calientan las orejas es porque predico mucho el regionalismo. Porque creo que la gente se siente mucho más apegada a su región que a su país, al menos aquí en España. La gente, esto Jacobo también habla de vez en cuando de ello, pero sí que creo que efectivamente tú te sientes más catalán que español o te sientes más andaluz que español. Luego hay de todo, efectivamente, pero no creo que el futuro de la derecha depare en el nacionalismo. Creo que es un modelo que está acabado y creo que la izquierda lo ha entendido muy bien. La idea de regionalismo no es una idea progresista, es una idea conservadurista. Es netamente, además, es un pensamiento netamente conservador, el de reunirte con tu comunidad. La idea de globalismo sí que es algo más progresista. Sin embargo, aquí la izquierda se ha apoderado de ese discurso y como aquí históricamente la derecha no tiene discurso propio, sino que su discurso se basa en decir lo contrario a lo que ha dicho la izquierda, pues al final tienes un discurso nacionalista por parte de la derecha que creo que no acaba de calar. Sin embargo, Feijóo en Galicia, que sí que ha entendido ese regionalismo, lleva 4 mayorías absolutas. Bueno, pero es heredero del modelo de Fraga. Vale, sí. Y esto me puedes decir, ya, pero es que pueblo pequeño. No, si no te estoy impugnando nada, lo que te digo es red municipal, muy vinculada también a las parroquias, una parte fragmentada también con el tema del Opus. O sea, y la lengua, sobre todo la lengua. La lengua es un elemento diferenciador en este tipo de. La música, la lengua, la cultura gallega, sí. Claro. Cuando me llevan la contraria, me dicen, ya, pero es que al final ese regionalismo lleva al nacionalismo vasco y del nacionalismo vasco lleva al independentismo catalán. Yo no lo creo, sinceramente, no lo creo. Feijóo lleva 4 mayorías absolutas y de momento, salvo alguna vez que usa en algún papel por ahí Galiza y tal, no parece que desbarre demasiado. Si se mantiene en eso, creo que es el punto clave que necesita la derecha para volver a reconectar con ciertas zonas. Creo que personalmente Cataluña no creo que sea recuperable, o al menos
ni esta generación ni la siguiente lo van a ver. El País Vasco, bueno. Adiós, Armando, bien, ¿eh? O sea, sabes que Armando, no. Armando vive allí, o sea. Sí. Pero bueno, toda mi familia es catalana, y sé muy bien lo que pasa en Cataluña. Y por eso entiendo que eso no va a pasar de aquí a 5 años, ni aunque cambie el gobierno. Precisamente, quizás lo empeore todo. Recomendación, entonces, bueno, vale, sí, sigue. No, entonces eso, la idea de nacionalismo creo que a la derecha no le está funcionando. Creo que en determinadas zonas sí que puede llegar a funcionar, pero creo que en otras debería de evolucionar ese mensaje. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo creo que de Peñaperros para abajo, el factor nación España es relevante sociológicamente. O sea, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, de Peñaperros para abajo. Es un factor también porque hay un factor de redistribución y de, quiero decir, la nación como comunidad de bienes. No sé si me explico, ¿vale? Y ahí, o sea, mi sensación es que ahí ya estamos hablando de tecnopolítica y por lo tanto se separa un poco de lo que hemos hablado, pero yo sí que creo que, por ejemplo, el elemento Vox distorsiona las sumas tradicionales de los últimos 40 años porque hay un momento en el que Vox pincha y empezará a pinchar al préstamo de 40 años que la derecha agraria le hizo al PSOE. Es decir, hay un voto de campo agrario que el PP no era capaz de penetrar y que creo que Vox, si sigue con tractor, diésel, crucifijo y escopeta, pues muy probablemente sí que pueda lentamente, o sea, muy lentamente, pero vamos, 100.000 votos a 100.000 votos, transformar esa sociología, ¿no? Y sí que yo detecto una cierta... Bueno, esto es llamativo, ¿no? La doctrina social de la iglesia hablaba de alguna cosa de estas, ¿no? O sea, no creo... O sea, el tema de la solidaridad, los pobres, o sea, preocuparte por cómo está el vecino, o sea, es a lo que... Es un poco las cuestiones que en este momento parece como que invitan, ¿no? A decir, oye, interpretarlo aquí y ahora. Armando, dale. Yo creo que el concepto de nación actualmente desaparece y se evapora también porque ha desaparecido todo concepto de sacralidad. La sacralidad que las dos espadas, ¿no? En el momento en el que se produce la secularización, hay todo un periodo en el que el Estado moderno es capaz de succionar toda esta autoridad y esta se ha agotado. Y se ha agotado hasta el punto que ahora, como decías hace un momento, nos ofrecen como muestra de patriotismo pagar los impuestos, pero no poder enterrar a nuestros muertos. Es decir, ni siquiera despedirnos de ellos, ¿no? Me contaban el otro día una persona, es un religioso, se estaba muriendo, además asociado a cáncer, los padres con más de 70 años detrás de un cristal queriendo despedirse del hijo y diciéndole que no podían entrar, porque si no se iban a contagiar y teniendo que despedirse del hijo que estaba agonizando con un teléfono. Pero si el planteamiento del Estado como comunidad de bienes es que no puedes ni despedirte de tus hijos o de tus padres, vas a enviar a alguien a defender las Canarias, por poner un ejemplo. Si lo que me espera es que me metan en una carretilla y me echen al vertedero, por el muerto al hoyo. Por tanto, el concepto de sacralidad, que no es simplemente vamos a redistribuir bienes materiales, sino también bienes espirituales, que hay una solidaridad que quiere decir un sentir que hay algo común, algo que nos diferencia, algo que nos une. Esto, evidentemente, además, como ha dicho Lezu, España no es Francia, no es Francia, ni siquiera es Alemania, ni geográficamente, ni socialmente, a pesar de que hay muchos vínculos, y esto hace que la tendencia disgregadora y tribalista, porque aquí, en este país, todo, si no perteneces a una tribu, a ver, llámale
partido político, congregación religiosa, club de ajedrez, equipo de fútbol. Es difícil, ¿no?, que alguien pueda avanzar, pueda adelantar por sus propios medios. Es discutible, sin duda. Y quizás excesivo, ¿no? Pero este país no tiende a la movilidad. No tiende a la movilidad. Qué curioso, porque has hablado de las comunidades religiosas. Lezu hablaba, si no me equivoco, de Cerolo en el artículo. Armando Cerolo, sí, ¿no? Que por cierto, quiero hablar con él y quiero que tengamos un diálogo. Además, le escribí, fue muy amable porque se ofreció generosamente a tenerlo. Porque sí que hay algo ahí que me llama mucho la atención, que es aparece como es como una especie de ejercicio de renuncia a participar con afirmaciones fuertes en el espacio público, como si ese fuera el gesto último. Precisamente es eso de lo que esa antítesis Armando, Cerolo, Lezu, ¿no? Es decir, oye, ¿qué dos interpretaciones, no? Es decir, el producto de lo que tenemos hoy seguramente se parezca bastante a la síntesis que hace Cerolo. Es decir, al hecho de decir, oye, mira, no, mi postura católica o cristiana o como se quiera expresar me lleva a tratar de disfrutar de la vida, de la experiencia estética, de la música, del arte, de la pintura, de una cierta intelectualidad, pero yo no debo prostituir mi verdad manchándola o manchando las manos sucias, que dice la obra de teatro de Sartre, ¿no? Toca las recomendaciones. Voy a empezar yo, ¿vale? Y voy a empezar con Max Richter, On the Nature of Daylight, que es Richter es un creador de bandas sonoras. Si le buscáis por YouTube le encontraréis varias. The Leftovers, que es por donde yo le conocí, en una serie del HBO, que también recomiendo precisamente, porque habla de muchas de las cuestiones que hemos tocado. Y que seguramente es el tío que más me acompaña cuando quiero ponerme así un poco melancólico, ¿no? Y lo de hoy era una conversación un poco melancólica. Lezu, ¿qué recomendación haces? ¿La Biblia? Pues sí. No, mira, como libro me estoy leyendo ahora Lo que está mal en el mundo, de Chesterton. Sí. Voy a recomendar ese porque es el que estoy leyéndome ahora mismo y me está gustando. ¿Solo es un libro o no sé cómo va esto, la verdad? No, pues una peli, una serie, un disco. Recomienda, o sea, si puedes explicar al mismo tiempo lo que tú extraes de esa obra. Vale, o sea, tú recomiendas a la gente. No, pero que no, aquí, como si quieres recomendar 10 cosas, o sea. No, que por no alargarme mucho, voy a recomendar ese porque está muy bien y además explica muchas cosas, sobre todo con el tema del sufragio femenino y de cómo argumenta en contra de él y de cómo al final pues el sufragio femenino se implantó y ahora estamos ya en el ámbito que estamos ya con el feminismo. Que no la vi venir, esto no lo vi venir, Armando. O sea, que esto iba a acabar con una impugnación del voto femenino, no lo vi venir. O sea, los conservadores siempre te acaban sobrepasando como un tsunami. O sea, luego la vuelta. No, como le dejé recomendar un par de cosas más, acaba impugnando la ciudadanía de los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, no, en realidad, si nos retrotraemos, el problema fue Lincoln. No, pero sí que es interesante ver cómo al final los conservadores siempre estamos perdiendo batallas. Y creo que ese es ya nuestro sino. Porque Chesterton estaba hablando de una cosa que amparado en el tiempo, pues sí que te das cuenta de que al final no sirvió absolutamente nada por lo que él argumentaba. Y yo creo que al final sí que ayuda a entender cuál tiene que ser la mentalidad conservadora, que es el de, pues mira, chico, nos toca ser los perdedores, pero bueno, si al menos hacemos algo bueno en vida, pues eso que nos llevamos.
una película que voy a recomendar, no sé si alguien la habrá recomendado ya, seguramente sí, porque es muy buena y muy famosa, Cuentos de Tokio. No, nadie. No, pues es de Yasujiro Ozu, que es un director japonés muy famoso, muy conservador y muy tradicional. Sabéis que los japoneses tienen allí una pugna entre la occidentalización Sí, o entre... la he visto. No me acordaba el nombre, pero sí que la he visto. Pues es una película que habla íntegramente sobre la familia, que creo que es el pilar básico de cualquier persona que quiera conservar algo bueno, es la familia. Y esta película trata toda la trama sobre una familia y de lo importante que son los lazos familiares. Y ya está, le dejo a Armando, que seguro que tiene que decir algo mejor que... No, Dime, voy a Armando. ser absolutamente oscurantista y medieval. Normalmente hoy en día se cita una y otra vez El Príncipe de Maquiavelo. Yo creo que hay también un libro clásico que es la política, que sería como la política cristiana. Es un libro precisamente de San Bernardo de Claraval sobre la consideración, que dirige a su discípulo, que fue Papa Eugenio, el Papa Eugenio, después de todos los fracasos habidos y por haber. San Bernardo fracasó y le habla de cómo gobernar. Su discípulo Eugenio era monje, llegó a ser papa, era cómo lidiar, ¿no? Cómo lidiar en la política, cómo lidiar en una corte en Roma, cómo poder ser espiritual y al mismo tiempo tener que hacer, como decía Pedro, llegar a pactar y llegar a las transacciones para que aquello no acabe destruyéndose. Yo creo que el libro sobre la consideración debería leerse en paralelo con El Príncipe de Maquiavelo, para ver también, digamos, motivos que siguen presentes en la política actual. Pues mirad, yo voy a acabar haciendo 2 recomendaciones sobre esto que acaba de decir Armando. Porque todo esto no es nada más que una apelación o una interpelación a la gente a que cree, ¿no? A que haga cosas, a que se manche las manos, ¿no? Hay un libro de cuentos cortos de Stephen King que se llama Las 4 estaciones. Hay uno de los cuales es La redención de Shawshank, que luego fue una adaptación cinematográfica. 3 de esas 4 estaciones acabaron en buenas adaptaciones cinematográficas, y La redención de Shawshank es Cadena perpetua, de Tim Robbins y Morgan Freeman, donde Morgan Freeman hace de un presidiario que lleva condenado a cadena perpetua toda la vida. Es un hombre que es un conseguidor dentro de la cárcel y que cuenta, a través de una historia novelada, el cambio que opera en él conocer a Andy Dufresne. Andy Dufresne, que es un contable que llega condenado por el asesinato de su mujer, es inocente. Bueno, no vamos a explicar la película, pero Andy Dufresne se comporta dentro del penal de una manera muy diferente al resto de presos, ¿no? Y a lo largo de todo, Red, ese preso viejo, va contando la historia de cómo Andy cambió la vida de él y de toda la gente que le rodeaba porque se comportaba de manera diferente al resto de presos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hay un diálogo que le dice, que os lo voy a leer, ¿no? Le pregunta, oye, casi todos los que rigen este mundo son monstruos brutales y estúpidos. Tal. Entonces, Andy le dice a Red, bueno, tú eres el que consigues cosas y seguramente podrías conseguirles drogas y a los que te lo piden y no lo haces, ¿no? Y entonces el otro dice, sí, es verdad. Y dice, seguro que sí, convino Andy, pero no lo aceptas porque los individuos como nosotros, Red, sabemos que existe una tercera vida, una tercera posibilidad entre la santidad y la corrupción, una alternativa a mantenerte puro o pringarte. Y esa alternativa es la que eligen todos los seres adultos del mundo. Procurar atravesar el lodazal sin enfangarte. Entre 2 males eliges el menor y procuras mantener tus buenas intenciones. Mantenerte puro ante ti mismo. Y supongo que sabes que lo has logrado cuando puedes dormir bien de noche y por los sueños que tienes. Acabo con esto, con una apelación a mancharse las manos y por lo menos que así podamos dormir bien por la noche. Señores, muchas nos gracias, vemos. Pedro. Lezu, un placer. Nos vemos. Hasta pronto.
Hasta luego.